Buen día, mi nombre es Arley Guillermo David Vázquez, soy estudiante de la técnica en bebidas. Hoy vamos a hablar de un método de conserva. En este caso vamos a hablar de la esterilización de alimentos en conserva. Hablemos un poquitico sobre su historia. Este método tuvo sus principios en una técnica de conservación de alimentos que usaba el calor y que fue llamada apertización. La apertización fue descubierta en 1810 por Nicolas Appert, quien fue un maestro confitero y cocinero francés, el cual fundó la primera fábrica comercial de conservas que hubo en el mundo. Appert desarrolló este procedimiento a partir de una petición que le hizo el ejército francés, el cual precisaba con urgencia que la comida se pudiera conservar durante un largo periodo de tiempo. Partiendo de esta premisa, entonces Appert ideó colocar los alimentos en botellas de vidrio tapadas con tapones de corchos, selladas, sujetadas con alambre y sellados con cera, para después ponerlos en agua hirviendo durante un buen tiempo, un cierto tiempo. Y ahí es el nacimiento y es como la historia de este método. ¿En qué consiste la esterilización de alimentos? Debemos decir también que es conocida a nivel general como esterilización comercial y es una técnica física de conservación de alimentos envasados herméticamente en un recipiente y que además de ser envasados herméticamente son sometidos a altas temperaturas. Esto se hace durante un tiempo que permite destruir al completo, ¿cierto?, los organismos o microorganismos, patógenos o no, y esporas. Decimos que es un método físico porque en él no se emplean ningún tipo de gases o reactivos, como se hace en la esterilización química. Acá podemos dar como unas claridades. El proceso de esterilización más común es el dedicado a la reducción de colonias de la Clostridium rotalinum, que es una bacteria capaz de formar esporas de una toxina capaz de causar una intoxicación incluso mortal, como el botulismo. Entonces los alimentos enlatados se dividen en categorías de baja y alta acidez. Se consideran de baja acidez aquellos con un pH superior a 3.5, mientras que los de alta acidez son aquellos con un pH inferior, igual o menor, de 3.5. Los microorganismos altamente termorresistentes se producen con menos facilidad en los alimentos ácidos y un tratamiento térmico que se espera que esté entre los 70 a 90 grados centígrados sería suficiente para prevenir entonces la fermentación que se da durante el proceso de almacenamiento. Algunos alimentos de baja acidez con pH obviamente inferior a 4 pueden conservarse sin esterilización y eso se puede hacer mediante aditivos ácidos, serían alimentos acidificados. Pudiésemos decir entonces que gracias a la erradicación completa de cualquier bacteria u hongo, se alarga efectivamente la vida de los productos esterilizados, pudiendo ser más de 4 meses y ello hace además que tampoco se requiera de frío. Pasemos a las fases o tipos. ¿Qué fases tiene este método? El proceso de esterilización de un alimento se puede estructurar en 3 fases específicamente. Primera fase, fase de calentamiento. En ella, la temperatura del agua y del producto van aumentando desde temperatura ambiente, ¿cierto?, y van subiendo hasta que el alimento llega a la temperatura de esterilización preprogramada. La segunda etapa o tipo, en este caso más bien fase, es la de
esterilización. Ya la temperatura de esterilización se mantiene en forma sostenida durante el tiempo de esterilización preprogramado que se haya decidido dependiendo del tipo de alimento. Y luego vamos a una tercera fase, que es la fase de enfriamiento. Luego que la subimos a altas temperaturas y que la sostuvimos allí, entonces bajamos al terminar esa fase de esterilización mediante una ducha de agua fría. La cámara del autoclave se llena de agua para enfriar ese producto y cortar el proceso de cocción. Esas son como las tres fases principalmente. Bueno, yo quiero como nombrar algunas conclusiones frente a este método. Un dato curioso es que es un método muy conocido, ¿cierto? Otro dato curioso es que pudiésemos confundir que pudiéramos hacerlo en casa, y la verdad es que como conclusión precisamente está esa. No debemos hacerlo en casa. ¿Y por qué no debemos hacerlo en casa? Porque primero deben existir lugares habilitados por la industria alimentaria y se sugiere que se haga uso de estas, porque en casa es difícil que podamos llegar a temperaturas adecuadas. Y el riesgo de no llegar a esas temperaturas adecuadas es que podemos sufrir los efectos, como hablábamos ahora, del Clostridium, que es un microorganismo que se caracteriza por ser resistente a altas temperaturas. Y otra razón por la que no se debe o no se sugiere es porque la esterilización consiste, como ya lo habíamos nombrado, en subir y bajar la temperatura en función de las características del alimento, y si no se hace bien, de todas maneras el proceso de descomposición de ese alimento va a continuar como si no se hubiese hecho nada. Entonces, realmente, como conclusión es no hacerlo en casa. Usar los lugares habilitados por la industria alimentaria. Bueno, obviamente habrá mucho por decir, pero en términos generales esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias.